Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy abordamos, Masters, una nueva historia del maestro Yoda del brillante libro desde un cierto punto de vista del Imperio Contraataca, celebrando, claro, los 40 años de la mejor película de Star Wars. Una novela que nos cuenta 40 historias distintas sobre esta película, y en este caso tenemos una centrada netamente en el viejo maestro Yoda de 900 años, justo antes de encontrarse con Luke Skywalker y R2-D2, antes de que el primero oficialmente se convirtiera en su aprendiz. Una brillante historia contada desde la perspectiva del maestro Yoda, que resuelve varios enigmas sobre él en su vejez a sus 900 años, con cosas tan diversas como su verdadera movilidad como un Jedi, inclusive sobre si reconoció o no a R2-D2 tras reencontrarse con él en Dagobah, después de haber viajado con él en Clone Wars hasta ahí, y sobre todo, Masters, la impresión que tuvo en realidad de Luke Skywalker al ser el hijo de Padmé Amidala y el Jedi caído Anakin Skywalker, quien había antes destruido a la Orden Jedi, sobre todo con las dudas que acarreaba el maestro Jedi para entrenarlo, así como su primera lección que le daría a su llegada en Dagobah. Y esta historia, Masters, tiene toda referencia al momento mismo donde un gracioso maestro Yoda se apareció ante Luke Skywalker en los pantanos de Dagobah para robarle su comida y jugar ahí con R2-D2 pareciéndose como un viejo senil, probando, claro, la paciencia del muchacho, para ver, pues, si podía o no ser entrenado como un Jedi. Y esta es una historia, Masters, que en el libro, al contársenos desde la perspectiva del viejo maestro Jedi, nos da mucho más contexto de sus preocupaciones, pensamientos y todo lo que él acarreaba tras haber estado 22 años exiliado como penitencia tras los sucesos de la Orden 66. A lo cual, Masters, esto es lo que sucedería en esa historia del libro desde un cierto punto de vista del Imperio Contraataca, minutos antes que Yoda en su meditación en Dagobah se diera cuenta que Luke Skywalker ya estaba cerca de sus terrenos. A lo cual esta novela nos cuenta todo lo que sentiría el maestro Yoda de la siguiente manera: buscamos la armonía, la corriente oscilante de la existencia trae mareas cambiantes de caos y orden en medidas que nunca pueden ser completamente entendidas, solo reconocidas y confirmadas. La realidad la aceptamos. Un paciente acuerdo con la existencia no significa que uno no pueda influenciar o mejorar su posición en el universo. El reconocimiento no es igual a la pasividad. El futuro lo contemplamos. La meditación no es un cuerpo en reposo o un estado estancado de egoísmo. Es la difusión del yo, un deseo de llegar más allá de los límites físicos que nos anclan para que podamos intentar experimentar los patrones más amplios en juego. Este momento de unidad se pinta a sí mismo en un lienzo infinito. Es una concordancia fugaz entre el mundo físico y los sentidos espirituales que miran más allá. Estos pensamientos y muchos otros resonaron a través de la energía que rodeaba y une al ser conocido como Yoda. Un nombre, una identidad, una cáscara de materia prima que alberga una forma establecida sobre un punto afilado del tiempo y todos los puntos que lo preceden. El maestro Jedi de 900 años había venido a Dagobah para descansar y reflexionar. Vivir aquí era una forma de llevar a cabo el fugaz tiempo que le quedaba antes de unirse a los espíritus de sus iluminados predecesores en la fuerza. En el pasado, Yoda pudo haber usado ocasionalmente su bastón para engañar a los estudiantes haciéndoles creer que era frágil, pero ahora se había convertido en una herramienta necesaria para mantener su equilibrio en los momentos de mayor debilidad. Su forma de lucha muy atrás fue reemplazada por una fuerza interior aún mayor, iluminación y aceptación. La aceptación de sus errores pasados y sus tontas suposiciones. Un reconocimiento de la corriente oscilante y su lugar dentro de ella. Sin embargo, siempre había más que aprender. Sintiendo la fuerza y yendo más allá, sentado fuera de su choza, introspectivo y silencioso, Yoda dejó que su conciencia se extendiera en todas direcciones, conectándolo al diverso bioma que era Dagobah. Había realizado este ejercicio mental incontables veces a lo largo de sus años en el exilio, pero cada vez que lo experimentaba se sentía atractivo y nuevo. El suelo era suave y húmedo, y el aire era espeso y brumoso. Las estaciones estaban en transición en ese planeta de niebla pantanosa. En ese momento sentía cada nuevo brote y raíz podrida. Una cacofonía de sonidos cercanos y lejanos señalaban una colección de criaturas que llevaban a cabo la delicada disposición en sus instintos desenfrenados. Una esmuca con cabeza de pala arrastraba su hocico por el barro en busca de comida. Yoda olió la gruesa tierra mientras se movía de un lado a otro bajo su nariz. Una harpía escurridiza construyó un nido fangoso para mantener bien escondidas a sus inminentes crías. Yoda sintió suaves terrones
de tierra fresca en sus manos, y una feroz serpiente dragón cazaba una comida digna de su gran garganta. Yoda escuchó el rugido dentro de su propia garganta. Yoda percibió estas bestias y más en las cada vez más amplias olas de conciencia. Sabía que no estaba en el centro de esta experiencia etérea. Era solo un eslabón de una eterna e inconmensurable red construida y rota entre las estrellas. ¿Rota? ¿Por qué rota? Ese vil pensamiento cayó en la quietud del ser. Una cosa irregular y dentada con una extraña gravedad propia que dibujaba diminutas motas de miedo y rabia, perturbando la corriente. Un destello de oscuridad, una perturbación en la fuerza. Yoda no podía recordar la última vez que algo había roto su concentración de tal manera. ¿Era un signo de duda interna? ¿O un viejo miedo que había logrado mantener oculto en su interior? Era una presencia exterior, una presencia que no había sentido en muchos años, potente y profética, extranjera pero familiar, un Skywalker. El espíritu de Obi-Wan había contactado a Yoda años antes. Su viejo amigo habló del hijo de Anakin y de la esperanza en el futuro de los Jedi, pero el viejo maestro asumió que se refería a Leia. Yoda disfrutaba de la oportunidad de ayudarla a encontrar su lugar en el universo y su potencial dentro de la fuerza. Pero esta era otra. Luke el descarado, Luke el temerario, Luke el eco del anhelo de su padre de controlar lo que no podía entender. El Luke estaba ahora en Dagobah. El chico llegó en una nave no apta para una larga estancia, llevando apenas suficiente equipo para sostenerlo durante un mes o más. Era un microcosmos perfecto en su enfoque miope de la vida y el peligro, prueba de que no tendría la contención necesaria para cumplir con el arduo entrenamiento de un Jedi, valiente pero temerario, resoluto pero lamentablemente no preparado. Yoda ya podía sentir que la mente de Luke era un revoltijo de excitación y anticipación. Los pensamientos del chico corrían con suposiciones sobre con quién se encontraría en ese extraño planeta, un ser de gran estatura e incluso de mayor poder. Lo más divertido, esta primera lección será. Con un suspiro, el viejo maestro se puso de pie, devolviendo su conciencia únicamente a la frágil forma que él albergaba. Ya podía sentir la discordia que Luke trajo a su paso, desestabilizando el torrente y a todos sus habitantes. La Smuga huyó de su zona de alimentación. La Harpira abandonó su nueva guarida. La serpiente dragón intentó comerse al compañero astromecánico del chico, pero al encontrarle una mala digestión, vomitó furiosamente al droide fuera del agua y hacia los árboles. Moviéndose cuidadosamente a través del pantano mientras permanecía oculto bajo la niebla, Yoda pronto vio al chico y a su droide desempacando sus provisiones. Aunque el droide estaba cubierto de algas, suciedad y líquido estomacal, su apariencia y sus familiares parpadeos eran todavía bastante reconocibles. R2-D2. Por supuesto que el droide tenía al viejo droide de Anakin con él. Tales ciclos del destino ya no sorprendían al Jedi de 900 años. Yoda observó la mirada de Luke mientras inspeccionaba el entorno pantanoso, mientras abría un contenedor de metal lleno de raciones de viaje. Al mismo tiempo charló distraídamente en voz alta con R2, expresando claro sus preocupaciones. Es realmente un lugar extraño para encontrar a un maestro Jedi. R2-D2 respondió con silbidos agudos y balbuceos de tranquilidad. Este lugar me da escalofríos. Aún así hay algo familiar en este lugar. Lugar, repetición y estrechez de miras. El chico solo veía la superficie de las cosas. Su percepción de la realidad sigue siendo muy limitada. Era menos que un Padawan sin importar su edad. R2-D2 trató de consolar a Luke con más chirridos. E incluso cuando sus sensores no se percataron que Yoda se posaba silenciosamente en la raíz de un árbol gnarl cercano. No sé, me siento como... Era hora de empezar la primera lección. ¿Sentir como qué? Luke se dio la vuelta y rápidamente sacó su pistola, nivelándola hacia la frágil criatura con túnicas que estaba sentada frente a él, como si nos estuvieran observando. Esto sería una prueba para el chico, una forma de ver cómo reaccionaba ante lo desconocido e inusual. Aparta el arma, no quiero hacerte daño. Luke dudó mientras Yoda continuaba. Me pregunto por qué estás aquí. Luke bajó lentamente su pistola, pero mantuvo la mirada fija en Yoda. Estoy buscando a alguien.
Buscando, ¿encontraste a alguien? Yo diría. Una estridente carcajada se escapó de la garganta del viejo maestro, y Luke sonrió mientras el divertido sonido atravesaba el aburrido silencio del pantano. El chico no parecía predispuesto a la violencia en cualquier caso. Bien. Sí, puedo ayudarte, sí. Luke aquí no parecía impresionado. Las suposiciones guiaban todas sus acciones. No lo creo, estoy buscando a un gran guerrero. Oh, gran guerrero. Oh. Yoda se rió de nuevo mientras se bajaba de la raíz para ver de cerca a su impetuoso e inmaduro nuevo estudiante. Las guerras no hacen a uno grande. El chico no tenía la rabia y la confusión que emanaba de Anakin el caído, y tampoco tenía la apariencia tranquila y decidida de su madre, Padme Amidala. La forma de Luke Skywalker aún no se había fijado en un molde u otro. Su gloria o su caída estaban aún por definirse. ¿El chico acaso llegaría a entender la armonía, la realidad y el futuro? ¿Podría acaso traer equilibrio a la fuerza? Yoda trataría de mostrarle un camino hacia la luz. El viejo maestro vaciló, dándose cuenta de su propia duda momentánea. No lo intentaría, no había intentos. Así que con este fragmento, Masters, podemos descubrir muchas cosas sobre el viejo maestro Yoda a sus 900 años. Como por ejemplo, cómo usaba deliberadamente su bastón en las precuelas, no tanto porque lo necesitara, sino como un símbolo para engañar a los Padawan soberbios para que lo creyeran como una persona vieja y frágil. Aunque, claro, ya para los tiempos cercanos a su muerte sí lo necesitaba. De igual forma, el Jedi nos dice que efectivamente sí reconoció a R2-D2, el viejo droide astromecánico del padre de Luke. Pero lo importante aquí es que en su inmensa sabiduría, el maestro Yoda no le daría importancia en realidad a eso, porque entendería cómo el destino y la fuerza misma actuaban de una curiosa manera, porque este droide terminaría atado siempre por la voluntad del destino y la fuerza hacia con los Skywalkers. Por eso el sabio Jedi nos dice que no se sorprendió porque R2-D2 estuviera de nuevo con un Skywalker, porque le parecía que este tipo de cosas eran naturales y voluntad inclusive de la fuerza misma. No obstante, lo más importante de todo esto, Masters, es que Yoda nos vuelve a hacer referencia de sus miedos y que en realidad él quería entrenar a Leia Organa por ser mucho más comprometida, como él mismo había ignorado y nos había corroborado en la anterior novela desde un cierto punto de vista de Una Nueva Esperanza. No obstante, fue la insistencia de un fantasma de la fuerza de Obi-Wan Kenobi y la confianza que él había puesto en Luke lo que terminó convenciendo de que Yoda entrenara a Luke Skywalker. Pero lo más importante es ver la primera lección de Luke, una sobre paciencia cuando Yoda actúa de forma senil ante Skywalker. De aquí nos daríamos cuenta que muchos de los miedos de Yoda se disiparían por entrenar a Luke, porque veía también que no era tampoco tan negativo y obstinado como Anakin, pero tampoco lo calmado y determinado de su madre Padme. Así que con esta lección, pues, pudo percibir que Luke era en realidad como un adolescente listo para ser pulido, con las enseñanzas mínimas de un Padawan Jedi, y que aún así, con todo esto, su destino no necesariamente tenía que ser terrible u oscuro. Vaya, que aún había esperanza en él. Es por eso que inclusive Yoda comienza a creer en él, y se da cuenta también que incluso Luke podría completar ese balance de la fuerza requerido. Algo muy importante porque Yoda en ese entonces no había creído en Luke, sino hasta esa primera prueba. Y aquí Yoda se comienza a dar cuenta de que Luke sí era verdaderamente el elegido de la fuerza. Como tal, Obi-Wan Kenobi creía, como él mismo nos demostró también en esta novela y en la serie de Rebels. Como si toda esta confianza que había puesto en él Obi-Wan se comenzara a transmitir también en el maestro Yoda. Así que esto es muy importante porque estos dos Jedi se dieron cuenta que Luke era en realidad esa nueva esperanza que sí podría traer balance a la fuerza después de toda la oscuridad que vivieron con los Sith. Y por eso el sabio maestro Yoda, al darse cuenta que Luke sí podría ser una piedra lista para ser pulida en la enseñanza de los Jedi, se comprometería determinadamente a partir de aquí a no intentarlo, sino verdaderamente entrenar a Luke Skywalker hasta sus últimas consecuencias en los caminos de la fuerza. Pero si también quieres saber de otras historias de esta novela del Imperio Contraataca, como cómo por ejemplo Palpatine descubrió que Luke era en realidad el hijo de Vader, esa y otras historias de esta novela te las dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.